Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana. En esta preciosa noche quiero compartir contigo una hermosa palabra, una hermosa reflexión que la Biblia nos regala y se titula El Dios que me aparta. En esta hora quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldicieren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Quiero que meditemos un poquito en la historia de este hombre conocido en la Biblia como el padre de la fe, conocido por ser el padre de Israel, porque en este hombre se fundó la promesa de Dios de establecer un pueblo apartado, un pueblo especial, y del linaje de Abraham es donde viene el pueblo de Israel, que en su tiempo fue un pueblo especial escogido para Dios. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de este hombre, el cual cuando Dios lo llamó tenía y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Harán era la tierra donde él se había criado, en la tierra donde él había formado su familia, donde había crecido. Pero dice que Dios lo llama y le dice: Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Y vemos que Abraham obedeció, Abraham salió, y la Biblia nos relata muchas cosas de su vida, de cómo fue creciendo, de cómo fue avanzando, de cómo sus bienes fueron creciendo, de cómo alcanzó la promesa de Dios a este hombre, porque Dios le dijo que lo iba a bendecir y que a causa de la bendición que Dios ponía en él, las familias de la tierra, todas las familias de la tierra iban a ser benditas por él. Pero antes de eso, él tuvo que hacer un paso de fe. Él tuvo que salir de aquel lugar donde tal vez él se sentía cómodo, aquel lugar donde estaba feliz tal vez con su familia, pero Dios le dijo: sal de ahí. Y él por fe tuvo que salir de ahí, confiando en que Dios iba a estar con él, en que Dios lo iba a sustentar. Y le dijo: vete a la tierra que te mostraré. No le dijo: vas a ir a tal lugar, o vas a pasar por este lugar y luego al otro y ahí vas a establecer. No, solo le dijo: vete y yo te mostraré. Ahora, analicemos esto un poquito más a profundidad. Imagínate, amada hermana o amigo que me escuchas, imagínate en tu vida que Dios te dijera: ¿sabes? Necesito que mañana agarres tu maleta y te vayas de aquí, de este lugar donde estás, porque yo te voy a guiar a otro lugar mejor, pero necesito que lo hagas mañana. Ahí se pone dura la cosa, porque ya nosotros diríamos: Señor, pero ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a recibir? Y por estas acciones, este hombre fue conocido como el padre de la fe, porque este hombre no cuestionó a Dios. Este hombre simplemente decidió obedecer, decidió continuar confiando en que Dios lo iba a guiar. Y las Sagradas Escrituras nos enseña que
Dios puso gracia en este hombre y en los lugares donde él iba, él prosperaba. En las ciudades donde él visitaba, Dios ponía gracia en él con los gobernadores y siempre salía de un lugar más bendecido que cuando entraba. Y la bendición de Dios abarcaba a todas las naciones que se relacionaban con este hombre. Ahora, aquí viene la pregunta: ¿por qué Dios sacó a Abraham de la tierra de su casa? ¿Por qué Dios lo sacó de ese lugar de comodidad? Porque, amado hermano, amada hermana, el lugar donde Abraham había crecido, el lugar donde había sido formado, déjame decirte que no era un lugar de gente que servía a Dios, de gente que se enfocaba a amar a Dios. No, amado hermano. Vemos más adelante en la historia de Jacob lo que nos revela que la tierra donde Abraham había sido criado era una tierra incrédula, una tierra donde adoraban dioses ajenos. Entonces era necesario que Abraham saliera de ese entorno, de ese círculo de idolatría, para que Dios lo pudiera bendecir, para que Dios lo pudiera tratar con él, pudiera intimidar con él, porque Dios no se podía manifestar en ese lugar de pecaminosidad, en ese lugar donde la idolatría fluía. Entonces era necesario que Abraham saliera para que la promesa de Dios, el propósito de Dios en su vida se fuera cumpliendo. Entonces el primer paso que Abraham hace es salir de su tierra. ¿Para qué? Para alcanzar el propósito de Dios en su vida. Otro ejemplo que tenemos es el de Jacob. Sabemos que Jacob era el nieto de Abraham. Jacob tenía un hermano gemelo llamado Esaú, al cual él había engañado y había mentido, y esto lo había llevado a huir de presencia de su hermano, porque su hermano lo quería matar por la traición que Jacob había cometido hacia él. Entonces dice que Jacob huyó a donde su tío Labán, que Labán estaba en la tierra donde donde Abraham había sido criado. Labán habitaba en esa tierra. Labán, incluso la Biblia nos dice que tenía otros dioses que luego Raquel se los robó porque según Raquel esos dioses la iban a proteger o le iban a dar. Entonces Raquel los roba y los toma y se los va. Y luego Labán, preocupado por sus dioses, va y busca a los dioses. Pero es para que tú me entiendas de lo que te estoy diciendo de la tierra de Abraham. No era una tierra agradable para Dios, no era un lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, no, era un lugar de idolatría. Entonces Dios no podía prosperar a Abraham en ese lugar, porque Dios tenía que sacarlo de ese lugar sucio y contaminado, porque la promesa de Dios era grande en Abraham, el propósito de Dios era grande. Entonces ese propósito requería ese paso de fe, de salir de ese lugar. Y en Jacob lo vemos en el capítulo 31 de Génesis, versículo 11. Y me dijo el ángel de Dios en sueño: Jacob. Y yo dije: he aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y a donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Aquí vemos que otra vez el ángel de Jehová, o Dios, le vuelve a decir a Jacob que salga de un lugar y que se vuelva a otro. Ahora, aquí vamos a entrar a contexto. ¿Por qué Dios sacó a Jacob
de la misma tierra de donde había sacado a Abraham. ¿Por qué Dios le dijo, vete de aquí? Y recordemos que Jacob ya había nacido en el lugar donde Dios puso a Abraham, en el lugar donde Dios había prosperado a Abraham. Ahí nació Jacob. Y por eso ahora le dice Dios, vuélvete a la tierra de tu nacimiento. O sea, vuélvete a la tierra de bendición, a la tierra donde yo te prosperaré. Entonces, porque vemos que Jacob había llegado a esta tierra huyendo de su hermano. O sea que él llegó, no porque anhelaba, pero llegó a esta tierra. En esta tierra estuvo 14 años sirviéndole a Labán por sus 2 hijas, sirviéndole por Raquel y Lea, las que se convirtieron en sus esposas. Entonces estuvo 14 años bajo el mando de Labán. Y la Biblia en la historia nos relata que Abraham hostigaba a Jacob. Labán hostigaba a Jacob. Labán lo hacía de menos. Labán dice que 7 veces trató de cambiar el sueldo porque Dios bendecía a Jacob, pero a Labán no le gustaba. Entonces Labán quería aprovecharse siempre de Jacob. Entonces, aunque Dios quisiera bendecir a Jacob, en esta tierra no se podía, porque la idolatría y la maldad de Labán era tanta que no permitía que Jacob se multiplicara. Entonces fue necesario que Dios sacara a Jacob de ese lugar y lo pusiera otra vez en la tierra de su nacimiento para que pudiera fructificarse. Porque después vemos que Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos. Y vemos que 11 de sus hijos son las 11 tribus de Israel. Israel tiene 12 tribus. 11 de sus hijos fueron los padres de esas tribus. Y un nieto de él fue el número 12. Entonces vemos que de Jacob se formaron las tribus, las descendencias de Israel. Entonces, pero se formaron después de que Dios los sacó de la tierra de Labán. Entonces, ¿a qué voy con esto, amado hermano, amada hermana? Voy que Dios es maravilloso y muchas veces nos aparta y nos saca de esos lugares que no permiten que avancemos. Y en esta noche quiero contarte parte de mi testimonio. Quiero que entiendas un poquito de por qué te hablo esto y por qué estoy seguro de que Dios nos aparta de esos lugares donde no crecemos, de esos lugares donde tal vez sí nos sentimos cómodos, tal vez al igual que Abraham nos gusta, o tal vez como Jacob nos oprimen, nos hace sentir incómodos. Dios nos saca de ahí, nos aparta con un propósito. Él nos encamina a esa tierra de bendición, a ese lugar de prosperidad. Y voy a compartir contigo esto. Yo crecí en un lugar de Honduras, en Colón, una zona costera, una zona de playa, en un barrio conocido y llamado como el barrio El Hoyo. Un barrio donde todo el mundo conocía a mi familia y me conocía a mí. Era un pueblo pequeño, pero mi familia era una familia grande y la conocía. Y desde pequeño, desde niño, desde bebé, yo me crié en ese lugar. Pero yo me sentía cómodo, pues era el lugar donde había nacido, donde estaba mi familia, donde estaban mis amigos, donde había estudiado. Yo me sentía cómodo, pero ese lugar me llevó a conocer muchas cosas, a conocer muchas personas. Ese lugar me hizo conocer muchas cosas de las cuales hoy no estoy orgulloso. Me hizo estar en situaciones, en lugares de los cuales yo no estoy orgulloso.
tenemos un pequeño visitante. Él es Seth, mi hijo menor. Tiene 7 meses. Estaba dormido, pero aquí llegó. Entonces, amado hermano, ese lugar, yo crecí en ese lugar. Yo en ese lugar empecé a trabajar, empecé a conocer lo que era la vida. Pero ese lugar me llevó a lugares muy oscuros, espiritualmente hablando. Me llevó a vicios. Me llevó a estar con personas con las cuales no me ayudaban a avanzar, ni financieramente, ni mentalmente, ni espiritualmente. Tal vez me hacían sentir cómodo. Tal vez hacían aumentar la maldad de mi corazón, de mi vida. Pero cierto tiempo Dios mandó a una mujer a ese lugar a la cual yo conocí. Empezamos a salir, me enamoré de ella, que es la madre de mis hijos. Ella me hizo sentir muchas cosas que tal vez en otra ocasión las comparta contigo. Muchas cosas que a base de la oscuridad, a base de los vicios y de tantas cosas que yo había vivido en ese barrio, literalmente el barrio El Hoyo, yo estaba en el mero hoyo, en lo más oscuro, donde yo literalmente hubo un punto en mi vida que andaba sintiendo la muerte a mis espaldas, donde yo no podía salir a la calle, donde mis amigos, donde las personas que conocía tranquilamente, porque sentía miedo, sentía que tarde o temprano me iban a matar. Y en ese momento conocí a esta persona muy importante, muy amada en mi vida, que es mi esposa, la mamá de Seth. Y pues con ella me fui apartando de las amistades, de las gavillas, podemos decir, que no me daban nada bueno, que no me ayudaban a avanzar ni financieramente, ni mentalmente, mucho menos espiritualmente. Yo sé que muchos van a ver este video de esas personas que todavía están en ese lugar, en ese barrio en el cual crecí. Van a reconocer que es verdad lo que estoy diciendo. Entonces con ella yo me aparté. Empecé a pasar más tiempo con mi esposa, con mi novia en ese entonces, no era mi esposa, con mi novia, que con las gavillas o con los amigos que yo tenía en ese entonces. Yo me aparté, pero espiritualmente no crecía, espiritualmente no avanzaba todavía. Entonces llegó un punto en que una persona llegó a mi casa. Yo estaba, para serte sincero, en este punto estaba muy alejado de Dios. Tal vez yo sí vivía una vida tranquila con mi esposa, pero estaba muy alejado de Dios, muy alejado de Dios. Y Dios mandó a una persona a mi casa a orar por mí, por mi esposa y por una pareja más. Me sentía como raro porque en mi casa en ese momento no había lugar para Dios. En mi casa había lugar para vicios, para malas acciones, malas palabras, para cosas malas, para música vana, para muchas cosas malas, pero no para Dios. Pero aún así Dios mandó a este siervo. Mandó a este siervo a mi casa, y este siervo oró por nosotros, por mi esposa, y me dijo, mi esposa estaba embarazada de mi hijo mayor, que algunos lo conocen, tiene mi mismo nombre, Wilson. Estaba embarazada, tenía creo que ya como 5 meses de embarazo, y me dijo, tu hijo crecerá en la abundancia y no será por ti, sino que Dios lo llevará a la tierra de prosperidad y a él no le faltará nada, porque Dios será tu proveedor, porque Dios se encargará de que él crezca en abundancia.
Y a ustedes dos les digo, prepárense, porque hay viaje para ustedes dos. Amado hermano, yo desde los 13 años, yo quería salir del barrio El Hoyo y viajar a Estados Unidos, porque era menor de edad, decía, y pues migración me iba a aceptar. Y pues que iba a ser más fácil todo, pero ese no era mi tiempo para salir. En ese tiempo, cuando yo anhelaba, no era el tiempo cuando Dios me había llamado. Y pues a este punto yo ya tengo 19 años y yo digo, ¿será que Dios me va a dar un trabajo mejor? Y por eso está diciendo este hermano que mi hijo va a crecer en abundancia. Y viaje para mí no creo, porque yo no tengo familia en Estados Unidos. Mi esposa sí tiene, pero yo no tengo a nadie que me apoye. Y la familia de mi esposa no me quiere porque dicen que yo ando en malos pasos y que soy marero. No era marero, no, en mi lugar no hay marero, pero sí andaba en malos pasos, andaba con gavillas no buenas, con personas que no tenían un buen testimonio, y eso hacía que la gente hablara mal de mí, que se entiende. Entonces yo no tenía una posibilidad de cómo llegar a Estados Unidos, de cómo salir de ese lugar. Y aparte yo me gustaba, me sentía cómodo, tenía un buen trabajo, donde podía comprar lo que quería, lo que me gustaba. Pero muchas veces el plan de Dios es más de lo que nosotros los imaginamos. El plan de Dios abarca cosas o situaciones que nosotros no pensamos. Y sí, antes de que mi hijo naciera, cuando mi esposa tenía 8 meses de embarazo, salió el viaje, pero salió el viaje solo para ella. Un viaje de la noche a la mañana, donde los avisaron a las 2 de la tarde y a las 5 de la mañana del día siguiente tenía que ya salir fuera del país. Y pues cuando mi esposa me avisó, ella me llamó llorando y me dice, Wilson, no sé qué hacer, ¿qué piensas tú que haga? Ella me cuenta ahora que en ese momento, cuando me llamó, ella quería que yo le dijera, no te vayas, quédate conmigo, para quedarse y deshacerse del viaje. Y sabes, cuando yo escuché esa llamada donde me dice, está pasando esto y tengo que salir ahora, a mí solo se me vinieron las palabras de aquel siervo que me había dicho, tu hijo crecerá en la tierra de la abundancia. Tu hijo crecerá en abundancia y no será por ti, será por mí. Y yo solo le pude decir en ese momento a mi esposa, si ese es plan de Dios, yo en los planes de Dios no me puedo meter. Con dolor en mi alma y en mi corazón, porque sabía que eso se refería a que yo no iba a ver a mi hijo, a que yo no iba a estar cuando él naciera. Y pues sí, mi esposa llegó, mi hijo nació en Estados Unidos, pero yo me quedé en Honduras. Y como te había dicho anteriormente, yo no tenía nadie que me apoyara aquí. Ya me quedé solo, porque con mi esposa vivíamos en una casa aparte, donde yo ya no visitaba amigos, te dije, ya no visitaba amigos, ya no visitaba casi a mis padres, sino que de vez en cuando iba. Yo pasaba la mayoría de mi tiempo con mi esposa. Entonces esos momentos fueron momentos duros para mí, pero ahora entiendo que fueron momentos necesarios, donde pude probar el verdadero amor que sentí hacia mi esposa. Pero me quedé solo tenía mi mascota, una perra, y mi perra salió embarazada. Era una perra de raza, una pitbull, y pues yo empecé a ayudarle a mi perra, a criar los perritos, a bañarlo, a cuidarlo, y eso me mantenía ocupado. Mi hijo nació y pues era mi primogénito, llevaba mi nombre. Yo quería estar con él, pero no se podía. Y para hacerte un poco corta la historia, a los 3 meses
A los 3 meses de haberse venido mi esposa, a los 3 meses de estar separados, de la nada salió un viaje y me dijeron, ¿sabes qué? Hay un muchacho que viene en camino. Ese muchacho se va a venir y él ya conoce el camino, él ya sabe que, porque ya se ha venido varias veces. Pues para mí que me dijeran eso fue una motivación, pues yo quería estar con mi hijo. Y en ese entonces había vendido un perrito que equivale a $150, $200, que en ese allá en Honduras son como 5,000 lempiras. Con 5,000 lempiras yo agarré camino hacia Estados Unidos. Con 5,000 lempiras agarré camino a Estados Unidos. Pero antes de salir, yo me acordé de lo que Dios había dicho, que había viaje para los dos. Dije yo, este ha de ser el viaje que Dios dijo. Y me arrodillé. Tenía tiempo, años, hermano, de no arrodillarme. Años de no conversar sinceramente con Dios. Y le dije, Señor, si es de tu voluntad, sácame. Si es de tu voluntad, permite que yo salga de mi país. Y si no es de tu voluntad, si tú no vas a ir conmigo, si tú no me vas a acompañar en este viaje, no me saques. Haz que pase cualquier cosa, pero no me saques de mi país. Pero aún así tomé la decisión de salir. Y gracias a Dios, amado hermano, amada hermana, estoy aquí, junto con mi familia, con mi segundo hijo, Seth. Alegre, dichoso, diferente. Déjame decirte que para yo llegar a este lugar fueron 40 días cabales, ni más ni menos, 40 días los que yo estuve para llegar aquí. Y en esos 40 días yo miré la mano de Dios sobre mí. Yo miré el cuidado de Dios sobre mí. Pero ¿sabes qué más miré? Miré la mano transformadora de Dios en mi vida. Porque aquellas cosas que yo nunca pude dejar por mi propia cuenta, los vicios, las malas costumbres, el mal hablado, las groserías, muchas cosas que yo no podía dejarlas, que yo había tratado de dejarlas por mi cuenta, por mi fuerza, lejos de Él, no pude dejarlas. Pero en ese momento el poder divino de Dios transformó mi vida y me quitó todo aquello que no permitía que avanzara. Ahora, mi amado hermano, aquí voy a centrarme otra vez en lo que empezamos hablando. Si Dios no me hubiera sacado del barrio El Hoyo, de ese lugar donde nací, yo no hubiera dejado los vicios, porque ahí en ese lugar para mí era fácil conseguir vicio. Para mí era fácil, yo conseguía vicio hasta sin dinero. Sin dinero conseguía vicio. Ahora, yo no hubiera cambiado mi mal hablado o mi mal lenguaje, no lo hubiera cambiado. ¿Por qué? Porque todas mis gavillas, las personas que yo consideraba amigos, ellos se expresaban de esa misma manera. Ellos hablaban así groseramente. Entonces yo no hubiera cambiado eso. Yo entendí que era necesario de que Dios me sacara de ese lugar de comodidad, que Dios me sacara de ese lugar donde me había criado, donde había crecido, para poder trabajar en mí, para poder transformarme, para poder acercarme a ese propósito, a ese plan divino que Él tenía conmigo. Si no, de otra manera no hubiera alcanzado eso. Y fueron 40 días, hermano, en los que Dios trabajó en mí. En los que cuando yo vine y llegué aquí, pude abrazar a mi esposa, a mi hijo. Mi esposa se sorprendió al verme diferente, al ver que yo no hablaba como solía hablar antes, al ver que yo ya no tenía los vicios que tenía antes. Y dice que algo que me impresiona es que mi esposa, la familia de mi esposa, la mayoría es cristiana. Y yo venía a la casa de mi suegra. A la casa de mi suegra iba a llegar yo, que es una mujer muy cristiana, que la amo, la respeto mucho. Es una mujer
de mucha oración, de mucha fe, una mujer sometida a Dios. Y yo llegaba a la casa de ella, al hogar de ella, es donde yo iba a llegar. Y dice mi esposa que ella no sabía cómo iba a ser con mi hablado, porque dice que yo hablaba muy mal y que le iba a dar vergüenza, le iba a dar pena con mi suegra, y que no sabía cómo iba a ser yo con los vicios, porque aquí en esta casa no los podía tener, en la casa de mi suegra. Y entonces, ya cuando ella me vio diferente, cuando ella escuchó cómo yo hablaba, cuando ya le conté todo lo que Dios había hecho en mi vida, en ese camino, ella se sorprendió. Pero déjame decirte, amado hermano, amada hermana, luego de contarte este pequeño testimonio, que el Dios al que le servimos, Dios al cual amamos, es el Dios de lo imposible. Es un Dios de cambio. Es un Dios lleno de amor y misericordia. Es un Dios que transforma y cambia la vida de aquella persona que se lo permite. Es un Dios que se preocupa por ti, se preocupa por tu crecimiento, y por eso su anhelo es transformarte, su anhelo es cambiarte, su anhelo es levantarte. El Dios al que le servimos es el Dios que nos aparta de todo eso que no nos permite avanzar, de todo eso que nos pone en un nivel donde no avanzamos, sino que estamos conformes. Nos saca de ese conformismo, nos saca de esa comodidad que simplemente nos detiene. ¿Sabes? Al Dios al que amamos, al que servimos, es el Dios que te saca de esas amistades que no te están dando nada bueno. Es el Dios que te aparta de esos que dicen ser tu amigo, pero te llevan al mal, te llevan a la perdición, te llevan a destruir tu vida, tu cuerpo, tu salud, incluso tu familia. Ese Dios te saca de ahí para que empieces a andar en el camino derecho, en el camino correcto, de la mano de Él. Ese Dios te saca de esa familia disfuncional que simplemente trae dolor a tu vida, que no te ayuda a avanzar ni a crecer en ninguna manera, sino que trae dolor, traen heridas a tu corazón. Dios te aparta de ellos, te libera de ellos, para que empieces a darle la gloria y la honra a Él. Ese Dios al que amo y adoro es el que te salva de esas opresiones, de esos vicios, de esas adicciones que el enemigo pone en tu vida y que llegan a un punto donde el tormento es tal que no te dejan avanzar, no te dejan ser feliz. Ese Dios te aparta de ahí. Ese Dios te salva de esos lugares, de esas situaciones, de ese dolor. Dios te salva de ahí. El Dios al cual amo y adoro es el que te saca de esa relación tóxica que no te está dando nada bueno. Esa relación tóxica que en vez de hacerte sentir protegida, te hace sentir humillada, te hace sentir que no vales nada, te hace sentir menosprecio. El Dios al cual sirvo es el que te saca de esas circunstancias. Ese Dios al cual amo es el que te saca de esos lugares y te pone en el camino correcto y te dice sígueme y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces, al igual que Jacob, al igual que Abraham y al igual que mi vida, si Dios te está llamando hoy a salir de ese lugar, a salir de esa situación, de ese problema, de esa familia, de esa persona, de esos amigos, es momento de que hagas, igual que Abraham, un paso de fe. Confíes en el Señor, que confíes en que Él te dará el entendimiento, la sabiduría para seguir avanzando, para seguir encaminándote hacia el bien. Déjame decirte que eso confortará tu alma, que si tú entregas todo eso a Dios,
Él lo cambiará y Él lo retornará para bien. Y eso traerá satisfacción a ti. Volverás a sentir cosas que tal vez por el pecado, por personas o por ciertas situaciones no sentías. Volverás a sentir ese amor. Volverás a sentir esa paz, esa tranquilidad. Porque eso, déjame decirte, que solo Dios lo hace. Y espero y confío en el Señor que esta palabra haya tocado tu vida. Que esta palabra haya servido para bien en tu vida. Que esta palabra te ayude a avanzar. Que esta palabra haga que confíes más en Dios. Que te acerques a Él. Y que Él transformará todo aquello que no es de tu agrado en tu vida. Confiemos en el Señor. Creamos en el Señor. Y entreguemos todo eso. Todo a nuestro Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que la gracia y la misericordia de Dios esté contigo todos los días de tu vida y en cualquier lugar que te encuentres. Te amo en el amor de Cristo y se despide de ti un siervo apasionado por Cristo.